tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero. Como es habitual, el protocolo indica presentar a nuestros panelistas. Parto por el nuevo panelista, Fernando Villegas. Muchas gracias. Fernando, muy buenas noches. De esta oportunidad que me han dado. Te vamos a presentar muy pronto. Y usted está esperando, lo sabemos, está anunciada. Ella es la responsable de que se terminó Club de Toby, pero lo tiene muy ganado con su trayectoria. Ella es Mónica González. Mónica, muy buenas noches. Bienvenida a esta casa. Muy buenas noches. No me muy va a dar la buenas noches. bienvenida a mí que vengo llegando. No, a ti no. Ya. Y lo que no se sabe, si se da o no la bienvenida, es la irrupción del tema de los derechos humanos. A partir del caso Quemados, a partir del testimonio que aquí dio Carmen Gloria Quintana, remeció la agenda, la dio vuelta, le pegó un fuerte golpe a la agenda que ya estaba en una crisis económica, política. La pregunta es si el gobierno, esta nueva agenda con derechos humanos incluidos, ¿lo favorece? ¿Le da un zafe, le da un respiro para poder...? Porque algunos dicen no, porque aquí la Concertación también tiene algo que decir respecto de lo que no se hizo en esclarecimiento de casos de derechos humanos. Estos son los temas de hoy, estos son los temas que marcarán la semana. Esta semana en Tolerancia Cero, el caso Quemados reactiva la agenda país en materia de derechos humanos. La nueva mayoría se reúne para definir el rumbo del segundo tiempo. La economía chilena en búsqueda de la reactivación. Invitados, el abogado de derechos humanos Roberto Garretón, el economista Sebastián Edwards. Bueno, ahí están planteados los temas de la semana, los invitados, dos invitados que son autoridad absoluta en los temas que cruzan también la agenda de hoy. Que decir Roberto Garretón, miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un abogado de la Vicaría, de toda una vida relacionados a estos temas, en Chile y en el extranjero. También, lo sabemos, Sebastián Edwards, un economista, pero un economista que tiene cosas especiales, ya vamos a hablar con él. Él, ex Mapu, pero es Chicago, y hace clases en la UCLA. Vamos a ver, vamos a conversar cuál es su visión de lo que está sucediendo en la economía chilena. Pero queremos partir porque también fue noticia y está siendo noticia esta semana y ocurrió a partir de un hecho que se suscitó en este estudio, cuando Fernando Villegas hizo un comentario o le hizo un comentario a Carmen Gloria Quintana respecto del propio caso Quemados. Una interpretación, por así decirlo, bastante especial. Yo lo dije abiertamente en las redes, me pareció absoluta y completamente sacada de contexto de lo que Fernando, al menos yo entendí, que quiso decir aquí. Pero usted vio todo lo que pasó, desde amenazas de sacarlo de una librería con sus libros. En fin, Fernando Villegas fue de alguna manera víctima esta semana de las redes sociales. Fernando. Bueno, mira, yo creo que prácticamente todas las personas que vieron el programa entendieron lo que yo dije, porque lo dije muy claro. Normalmente las personas que se informan o creen que se informan en las redes sociales se están en el fondo informando de la deformación que ya viene avanzando como esas olas en el estadio, sin que nadie sepa cuándo se originó, por qué se originó. Y esto sería meramente una anécdota si no fuera porque lamentablemente una buena cantidad de personas que tienen cargos de autoridad, políticos, están tomando en serio lo que ellos llaman los actores sociales, en este caso encarnados en las redes sociales, que normalmente no producen información, sino que son como la mecánica del rumor, una fuente de desinformación y lo que es peor, de mala leche, de mala voluntad. Y sobre eso, para que no digan que estoy diciendo esto de picado y como cosa personal, voy a leerles aquí unas palabras que tuvo el novelista, semiólogo y filósofo Umberto Eco, un intelectual de nivel mundial, que estuvo en una conferencia de prensa que dio en Turín, y le preguntaron sobre las redes sociales y dijo lo siguiente. Voy a leer textual lo que dijo. Las redes sociales le dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la colectividad. Enseguida a esto, a los curados, los callaban, mientras que ahora tienen el mismo derecho de palabra de un premio Nobel. Es una invasión de imbéciles. Y termina Umberto Eco, no yo, para que quede claro, si la televisión había aprobado al tonto del pueblo, ante el cual el espectador se sentía superior, el drama de Internet es que ha aprobado al tonto del pueblo como al portador de la verdad. Yo quiero hacer dos pequeñas modificaciones a esto que dice Umberto Eco. Creo que es muy benévolo cuando dice el imbécil o el tonto del pueblo, porque en realidad eso da a entender que hay un, y en los pueblos hay muchos.
Segundo, yo no creo que se trate de un problema de imbecilidad, sino que de comportamientos necios, porque teniendo uno sentidos y cerebro para informarse y procesar las cosas y ver si tienen coherencia lógica, si tienen algún alguna relación con la realidad, si uno en vez de hacer eso simplemente toma como verdad revelada lo que aparece en una pantallita y que va corriendo y va creciendo y se va distorsionando, bueno, eso es un acto de necedad y lo que es peor, un acto de mala voluntad. Yo no creo incluso de que los que inician estas olas sean personas que no entienden lo que están diciendo. Algunas veces sí, en otras saben perfectamente lo que están haciendo y lo hacen para dañar, para crear para colgar a alguien de un árbol, para crucificarlo, para hacerlo destrozar por caballos indómitos, como me pasó a mí. Pero le puede pasar a cualquiera y le ha pasado a muchos en nuestro país. Yo esto termino, Matías, no lo consideraría más allá de una anécdota sin importancia, porque no tiene importancia en realidad desde ese punto de vista personal. Uno ha pasado por muchas cosas en este negocio de las comunicaciones, si no fuera porque hay demasiados políticos que incluso uno los ve, incluso tú debes haber visto también, Mónica, qué sé yo, en un 21 de mayo en el Congreso, que en vez de escuchar al presidente o a la presidenta están mirando una pantallita y digitando alguna cosa. Entonces, se le ha dado demasiado peso a este supuesto actor social, que más bien es una barra brava. Se le ha dado un peso tan grande que muchos legislan o por lo menos distorsionan su manera de ver las cosas sobre la base de esta supuesta opinión del pueblo, que no es otra cosa que la opinión o que la mala opinión o que la desinformación y que la mala leche de un grupo de personas que son bastante pocas según me dicen, pero que son siempre productoras de este veneno que lamentablemente, y ahí viene la necedad, es tomada como verdad revelada. Ya no es el imbécil en el bar al cual lo hacen callar, sino que suena porque viene en una pantalla, porque es instantáneo, como una fuente verosímil de información. Eso es una cosa que contribuye lamentablemente al clima hostil y conflictivo que vive el país, que desde luego, insisto en lo que dije la semana pasada, Matías, no tiene mucho que ver ni armoniza con ese periodo en que se habló acá de reconciliación. ¿Y contribuye, Mónica, a esta crisis de confianza en la cual estamos, las redes sociales, la irrupción de los derechos, de la violación de los derechos humanos como tema que debió haber sido solucionado, zanjado quizás hace 20, 30 años, pero sigue cada cierto tiempo apareciendo de manera irresoluta? ¿Es parte de esta crisis de confianza que estamos, a tu juicio? Bueno, yo me voy a permitir primero dar las gracias, dar las buenas noches a todos aquellos que en esta fría noche de invierno nos permiten ingresar a sus hogares y me permiten a mí ingresar a este ex Club de Toby en un momento muy complejo. Entonces eso acrecienta la responsabilidad para una periodista como yo de que si nos dejan entrar a sus casas, si nos permiten compartir estos momentos, hay que entregar información que valga la pena, un debate de ideas que valga la pena. Por lo menos me comprometo a hacer mi mayor esfuerzo. Muchas gracias. Ahora, yo creo que objetivamente lo que pasó con Carmen Gloria Quintana y que irrumpió en las pantallas de televisión el domingo pasado, acrecienta la indignación que hay en la sociedad. Porque yo creo que nadie deja de recordar, las personas que estaban con cierto sentido común o con conciencia de ser personas, el día 2 de julio de 1986, lo que pasó ese día. No es que sea un caso emblemático, es que de verdad hay hechos que ocurren en que uno dice, yo estaba en tal lugar, estaba en una oficina, estaba conversando cuando apareció el tamborcito de las noticias y nos quedamos, pero estupefactos. Fue un hecho que conmocionó. Lo terrible es que se mantuvo hasta ahora una versión oficial de que había sido un accidente por parte del ejército. Y yo creo que eso es una burla. Y acrecienta más la desconfianza porque la gente está muy indignada. Cuando uno escucha que, por ejemplo, en el juicio que ya se apronta la fase decisiva de la Polar, los ejecutivos de la Polar van a quedar los que fraguaron ese fraude. Como decía César Barros en una entrevista hoy día, al final de la entrevista, así al pasar, van a quedar libres. Como que aquellos que dan boletas para financiar la política, que no es para financiar la política, es para cooptar lo que se decide en el Congreso, decisiones que los benefician.
no es delito. Bueno, resulta que la impunidad es lo que enrabia. Y esto acrecienta la sensación de impunidad. Yo quiero mostrar aquí este libro, Quemados Vivos. Y rendir homenaje a una gran periodista, Patricia Verdugo. Es impresionante, estremece leer este libro hoy, escrito 3 meses después de lo acontecido, en donde está toda la historia exactamente calzada a lo que hoy día revelan los conscriptos que callaron. Y aquí quiero decir algo. Patricia Verdugo hizo este trabajo quitándole horas a su familia, al descanso, con una convicción de que había que aportar, porque los periodistas, el periodismo hoy día, el buen periodismo, somos los cartógrafos de la historia. Aquí hay un pedazo de historia, y quiero decir que cuando se habla de pacto de silencio, están pasando colado los tribunales, los jueces. En ese momento esto quedó impune. Toda esta historia que aquí está, porque hubo un ministro de la Corte, Alberto Echavarría, al cual fue, y me consta, presionado, cooptado por la CNI, igual que los testigos, los múltiples testigos de este hecho. Aquí está, por favor, en el juicio están los testimonios de cómo los tipos fueron secuestrados, los acosaron para que cambiaran sus testimonios y no hubieran visto nada, para que quedara impune. En esos mismos días, otro juez para la historia, Valenzuela Patiño, dejaba impune el caso Tucapel Jiménez. Y Alberto Echavarría dejó impune este caso, el caso Covema, de triste recuerdo, porque era un comando que mató al estudiante de periodismo en la Universidad Católica Jara, Eduardo Jara, y torturó a otras 20 personas, el mismo Alberto Echavarría. ¿Y por qué lo conozco? Porque él investigó el melocotón, la casa, el uso de fondos fiscales y de autoridad fiscal con presiones sobre vecinos para que el general Pinochet y su familia tuvieran una casa de descanso en el melocotón. Esa impunidad nos permite decir hoy día que aquí no se ha hecho todo lo que debiera hacerse y que el ejército se ha burlado de la autoridad democrática. Porque no basta, es lírica decirle, entreguen sus archivos. En CIPER nosotros pusimos esta semana los testimonios que revelan que los archivos existen o han existido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Basta la lírica de la Constitución de decir que se someten, que ya no son garantes de la Constitución? Es parte quizás de lo que le quisimos preguntar al comandante en jefe del Ejército, el general Oviedo. Tú lo invitaste, ¿no? Claro, al invitarlo a estar hoy con nosotros en este panel para preguntarle, más allá de lo que diga CIPER, más allá de lo que digan exministros de Defensa, bueno, ¿hay o no hay? Porque Nelson Caucoto dice que están microfilmados. Es decir, él, si lo dice, que es un abogado... No, lo dice la jefa de archivos de la, claro, o sea, de la DINE. Que hay algo físico que pudiera quizás esclarecer más temas. Pero bueno, no vino, general Oviedo, tendrá sus razones. Hay una lírica ahí que no me está gustando, porque eso revela que, más allá de que no sean garantes de la Constitución, se han burlado de la democracia, de las autoridades y de toda la ciudadanía. Y por lo tanto la gente tiene razón de sentirse enojada, desconfiada y de verdad con la sensación de que aquí algo grave está pasando. Fíjate que yo creo que, bueno, todo lo que tú has dicho en el sentido que se produjeron hechos brutales es evidente, no hay ninguna discusión sobre eso. Me parece a mí, y espero que se entienda bien, hay que hablar con mucho cuidado, parece, que las desconfianzas que efectivamente insisten ahora en Chile tienen que ver más con situaciones presentes que por la conducta que en su momento tuvo las Fuerzas Armadas, incluso por la conducta que tuvo hace 1 o 2 años atrás, que lo tocamos mucho en este programa, la Iglesia con los casos de los pedófilos, los curas pedófilos. La desconfianza se va como una carrera de posta, va pasando a otras cosas. En este momento es una desconfianza brutal a los políticos, a lo cual esto se va a sumar, por supuesto. Pero fuera de eso, independientemente de lo que uno quisiera, de lo que uno pudiera predicar, de lo que uno pudiera desear, uno tiene visto por experiencia de vida y por lo que haya estudiado que precisamente mientras más graves son las situaciones que una organización o una institución enfrenta, con mayor fuerza va a
poner un tope, un límite a la verdad. Fernando, como lo hizo la Iglesia, como lo hizo el Ejército, como lo hicieron las propias instituciones, como lo hicieron los propios políticos que llegaron en el primer gobierno de la Concertación, que colaboraron en esa situación porque entendieron. Ahora uno podrá discutir que estaban exagerando o no, pero en ese momento creyeron que ir más allá de cierto punto, más allá de lo posible, para usar el lenguaje de Patricio Aylwin, habría sido en la medida de lo que... destructivo, claro, destructivo del orden social, de la democracia que se estaba intentando reinstalar. Entonces yo no me hago muchas ilusiones de que las instituciones ni ahora ni nunca sean capaces de entregar todo lo que uno quisiera en términos de verdad. Sí, de lo que uno pudiera o no hacerse ciertas ilusiones o tener expectativas, y el propio gobierno el que ha planteado o ha generado expectativas es con lo del cónclave, que es mañana. Digo, ¿por qué ha generado expectativas? Porque lo corrieron. Cuando uno corre algo un par de semanas, me imagino que es para preparar algo más potente, un anuncio, cambios. Yo creo que... primero, decirle cónclave a esto es un error, me parece, porque si uno va a la raíz de lo que es el cónclave entran pares, un número indeterminado de pares, para elegir un líder. Esto es una reunión donde ya tiene líder, y tiene una líder, en este caso, legítima, que tiene una idea, que ha planteado una idea de este segundo tiempo, estos avances que quiere plantear, y mañana debiera ser, si yo me quedo en las expectativas, un día de antes y después, o de marcar claramente el rumbo. Y yo creo que en lo particular este gobierno de centro izquierda tiene una oportunidad, quizás la última, dirán algunos, de enmendar un rumbo a un pésimo gobierno de estos 15 o no sé cuántos meses que llevamos, un año y medio aproximadamente que llevamos. Y no lo digo solamente por los indicadores económicos, que son objetivos, ni por la crisis política. Lo digo porque hay una división social que quizás no se había producido desde el regreso a la democracia, una enemistad, una polarización. Los ingredientes, cada uno creerá que son unos u otros, pero es, creo yo, una realidad que hoy el ambiente está muy crispado y hace falta entonces quizás ponerle timón a este barco. Michelle Bachelet, creo yo... ¿No tiene timón, según tú? Este barco, a mi juicio, tenía mucho timón hasta que estaba Peñalillo y Arenas. A algunos les gustará, otros lo encontrarán pésimo, pero había un timón claro, había una idea clara. A mi juicio, cuando la presidenta hace un cambio bastante radical, poniendo a Burgos y a Valdés, decide cambiar, girar el timón, y toma, pero ahí ha ido idas y vueltas, y ahí ha faltado decir, bueno, este es el nuevo timón. Yo creo que no existe la claridad de lo que la presidenta quiere con este nuevo equipo, como sí estaba claro cómo lo quería con el equipo anterior. Entonces, ese es mi parecer. Y a partir de mañana creo que la presidenta tiene una tremenda oportunidad. Yo vuelvo a una preocupación, la letra chica. A mí lo que me importa es que se explique bien, porque podemos estar o no de acuerdo en que las reformas son buenas, y es discutible, son buenas o malas, pero lo que el cambio necesita transparencia, porque convengamos que hay una ciudadanía que votó por un programa, mayoritariamente. Sí, pero también... Y si nos vamos a cambiar el timón, a ver, explíquenme por qué. Pero si ya lo cambiaron. Ya Rodrigo Valdés significa cosas totalmente contrarias a Arenas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vale más? Ese programa que se votó con un 50 y tantos %, con una abstención enorme, o sea, votó el 26% de las personas apoyaron ese programa. Si el programa resultado del primer año y medio da pésimos resultados, ¿vamos a seguir anclados a ese programa porque se prometió? ¿O a la presidenta le dimos cierta libertad porque confiamos en su liderazgo, para si ella estima que hay que cambiar, y de hecho así lo hizo, cambió hacia Burgos y hacia Valdés? Pero creo yo que la presidenta tiene reclaro esta noche que mañana tiene una oportunidad y sabe que la historia la va a juzgar. Porque ella ya fue presidenta, ya sabe cómo lo juzga. Ya sabe cómo la va a juzgar, por ejemplo, sobre la reforma previsional, exitosísima en su primer gobierno, cómo incluyó socialmente a la mujer en este país de una manera definitiva, y creo que la historia eso ya lo plasmó, como también el Transantiago la va a perseguir para siempre. O lo bien de tener, no sé, soportar a Andrés Velasco pese a la presión de la Concertación porque le daba cierta responsabilidad al gobierno. En fin, la presidenta sabe que mañana, creo yo, puede dar un golpe y definir entre los adolescentes de la retroexcavadora o los adultos al final, de hacer una cosa más lo que quiere Bachelet. Y ojo, ¿dónde está el riesgo, creo yo, que Bachelet tiene que sopesar? En que no podemos vivir este país entre retroexcavadoras y los conservadores que estaban en el gobierno hace un año y medio y jamás hablaron de reforma. Hoy dicen, obvio que hay que hacer reformas, pero buenas. ¿Por qué no hablaron de reformas profundas cuando eran gobierno? Porque hoy día, entre otras cosas, el cerco se corrió y hoy hay una conciencia de todos transversal de que hay que hacer reformas. Tengo que decir algunas cosas que trae mañana, según yo tengo entendido, porque he conversado con unas personas que van a estar y son del equipo de porque está todo cocinado, dices a la presidenta. No que está cocinado, pero envío mañana
después del conclave, va a haber un envío, el anuncio de una ley de simplificación tributaria, ya no más circulares, ley de simplificación tributaria, que corrija algunas cosas de hecha en la administración anterior, la administración económica anterior con Arenas, ampliar la universalidad de gratuidad bajando el porcentaje de cobertura, es decir, menos porcentaje a más universidades, no solo al club del Cruch. También acotar ciertos aspectos de la reforma laboral que generan cierta incertidumbre, y ya se sabe que la reforma constitucional, según lo han dicho varios ministros, aparentemente no. No, eso no está, ya está claro que no está. Ya está fuera. Esos son los 4 puntos que quedarán mañana del conclave. Te iba a decir, siguiendo con tus metáforas náuticas que me han encantado, el rumbo, sí, los anclajes, que yo no creo, fíjate, que vaya a salir nada específico que uno pudiera definir como un cambio de rumbo o una mantención de rumbo. Creo que son tales las divisiones en cuanto a las tácticas, no al fondo del asunto. Creo que todos están en esta especie de revolución institucional. Hay diferencia en cuanto a las velocidades y a los plazos, pero yo creo que están más o menos todos en esa parada. Pero de todas formas las diferencias que tienen tácticas son lo suficientemente importantes, fuera de las dificultades económicas, como para que yo creo que no va a salir nada, más allá de algunas nuevas frases, que quizás también van a costar 20 millones por una agencia de publicidad, más allá de unas cuantas frases, algún nuevo eslogan, otro ha surtido chapita. No creo que vaya a salir algo que te permita con claridad decir que el barco que iba noreste ahora va noroeste o alguna cosa por el estilo. Creo que vamos a seguir más o menos en el mismo estado de confusión y de avance en medio de las tinieblas. Eso es lo que creo. Pero más allá de nuestras elucubraciones, ¿sí? Yo creo que lo que importa es que sobre la mesa, tú dijiste una aseveración que no la comparto. A ver. Tú dijiste que ya había habido una reforma provisional muy buena, previsional. Y resulta que hoy día sabemos... En el primer gobierno de Bachelet, pero hoy día sabemos que íbamos a hablar de eso con nuestro invitado, ¿sí? ¿No? Sebastián Edwards. Porque resulta que las AFP saben, lo han dicho en todos los tonos, que esto no puede seguir, que no da para más, que hay que cambiar el sistema para mejorar las pensiones, que es una preocupación de las personas que nos están viendo en su casa. La reforma laboral, el derecho a huelga. O sea, este país necesita ponerse a tono. O sea, más allá de la elucubración de lo que pase mañana. Pero aquí hay sobre la mesa cambios importantes que mejoran o empeoran la calidad de vida. El que se pueda hacer mejores cosas con las AFP no quita que se haya hecho en el primer gobierno de Bachelet reforma de pensiones interesantísima, y preguntémosle a cuántas mujeres que nunca trabajaron y hoy tienen un pilar solidario. Pero incompleta. Bueno, y hoy, por entre otras cosas, el multifondo, un montón de cosas de la reforma previsional. No quiere decir que se pueda hacer más, pero eso es uno de los hechos fundacionales. Las salas cunas, la reforma previsional, sí, claro, la integración de la mujer en la sociedad, creo que es de las cosas buenas de Bachelet, así como el Transantiago. Ella tiene conciencia de que en la historia quedan plasmados los errores y los aciertos. Por eso creo que mañana tiene una oportunidad importante de enmendar un rumbo de un gobierno que me parece que ha sido pésimo hasta ahora. Pero tenemos un invitado, tenemos 2 invitados ya, que es hora de presentar alguno, pero tiene que ver con derechos humanos, que se ha apropiado de la agenda en los últimos 10 días. Él es Roberto Garretón, es toda una autoridad en materia de derechos humanos, desde el principio en la defensa de la violación de los derechos humanos. Quiero presentarle la siguiente nota, a ustedes también en sus casas, y volvemos con nuestro primer invitado. Los años de silencio más oscuros, una oportunidad que se abre con una clara intención, el de encontrar la verdad. Esa verdad que no fue considerada con un nombre y apellido en el informe Rettig, sí tuvo reconocimiento en un trabajo hasta ahora desconocido, hecho por un grupo de profesores de la USACH, la Casa de Estudios de Carmen Gloria Quintana, hasta el fatídico 2 de julio de 1986. El otro día, cuando estaba ahí en Tolerancia Cero, dijiste que no había aparecido en el informe Rettig, y nosotros dijimos, pucha, a lo mejor la Carmen Gloria ni sabe que nosotros hicimos un informe. Y además que tú ahí ocupas un lugar especial, muy, muy especial. Así que gracias por todo, de verdad, y sobre todo yo por haberme encontrado con el Dios de la vida, en serio. Muchas gracias. Por eso pido que se ponga fin al secreto de 50 años del informe Vales, que tiene toda la información respecto de lo que pasó con los casos de torturados y quiénes son los criminales. Solicitud de liberación de un secreto que comenzó el año 2004, un informe que entrega los testimonios de las más de 30.000 personas víctimas de la tortura y la prisión política. Yo creo que las miles de personas que participaron de muy buena fe en el gobierno militar no tienen por qué avergonzarse ni arrepentirse. Falta todavía que se haga una historia de lo que pasó en Chile antes del 73.
y que también se reconozca los éxitos del gobierno militar. Un documento que pretendía ser el paso firme para la justicia y la reparación, pero para algunos falta. Hay 3 mociones y una de ellas, creo que la primera es la nuestra. Hoy día lo que queríamos hacer, buscar la moción, seguir protegiendo ese testimonio de las personas que quieran que no sea develado, porque hay muchos que no quieren contar su verdad porque es atroz, pero sí lo que debería hacerse es que se conozca la identidad de los victimarios. Es lo que mueve a Carmen Gloria Quintana en este regreso a Chile. Por eso se reúne con todos, inicia acciones judiciales tras los responsables de más alto grado y recibe también señales auspiciosas. Le hemos solicitado a las instituciones que nos envíen toda la información de las personas que están contratadas extrainstitucionalmente para cruzar la información y ver si existe algún antecedente que sea necesario de tomar decisiones ahora. Novedades tras 29 años y que incluso trascienden las fronteras, porque esta semana se supo de la desclasificación de archivos en Estados Unidos. En los documentos secretos se comprueba que Augusto Pinochet supo toda la verdad del caso Quemados desde un primer momento. Encubrimiento o pacto de silencio al más alto nivel. Lo cierto es que casi 3 décadas después, la mentira cruje. Bueno, les dejamos planteada, o ha estado planteado en el programa, una pregunta que nos lo invitamos a responder en www.toleranciacero.cl y tiene que ver con si la irrupción de estos temas de derechos humanos de los últimos días mitiga o agrava la crisis del gobierno actualmente. Quiero presentar, pese a que ya lo anunciamos, a don Roberto Garretón. Él es abogado especialista y dedicado por muchos años a la defensa de los derechos humanos. Roberto, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Muy agradecido por la invitación. Roberto, yo le quisiera preguntar justamente si le parece que la actual administración, hay algunos que dicen, incluso hay teorías conspirativas que dicen esto lo están inflando justamente porque dada la crisis que tiene este gobierno, levantar el tema de los derechos humanos le permite esconder ciertos problemas que tienen. Otros dicen, pero por favor, eso atenta contra la inteligencia. Si el problema que emerge, nuevamente, porque emerge cada cierto tiempo, de derechos humanos, también perjudica, es decir, se le agrega un problema al gobierno porque la gente de la Concertación no ha hecho lo suficiente para esclarecer desde el regreso de la democracia hasta aquí los problemas de derechos humanos. ¿Qué cree usted? A ver, me plantea como 3 o 4 hipótesis y no sé si pueda asumirlas todas. Las que pueda. Lo que me parece imposible es pensar que el mundo de los derechos humanos, para salvar un problema de la señora Bachelet, ha armado todo este enredo. Y los defensores de derechos humanos o las víctimas fueron a conseguirse a un conscripto para que hablara. Eso es grotesco. Es grotesco. Aquí hubo un conscripto que no soportó más lo que había hecho y lo que lo obligaron a callar. Y eso es un punto que es muy importante y no tiene nada que ver con el resto de las situaciones políticas que están en este juego. Ha permitido cosas muy interesantes esto. En primer lugar, ya es absolutamente imposible el discurso perpetuo de la gente que apoyó a Pinochet de que yo no supe. Nadie supo nada. En Chile todo se supo desde el primer día. Todos vimos cómo se bombardeó la Moneda. Todos vimos que desapareció gente ese mismo día. Todos vimos que en el primer día, ya a las 2 horas, ya había más de 50 personas ejecutadas. Todos vimos cómo se siguió ejecutando todos los días a nueva gente. Entonces, la mentira del yo no supe, que es una mentira absoluta, es de personas que ni oían radio, ni leían diarios, ni se acercaban a las víctimas, que no les interesaba nada. No existe eso. Hubo gente que celebró lo que pasó y lo que se hizo. Y la nueva mayoría, entonces, Concertación, hizo todo lo que pudo. Es decir, ¿se les puede encarar ahí de alguna manera que tienen deudas pendientes respecto al esclarecimiento de algunos casos? Pero qué duda cabe. Aquí se quiso con un informe que fue muy bueno, el informe Rettig que fue muy bueno, que hoy día sería impresentable. ¿Por qué? Porque desde que los 2 primeros informes, el de Argentina y el de Chile,
fueron los dos primeros. Después apareció El Salvador, después apareció Paraguay, después apareció varios otros, y todos otros tuvieron una diferencia con el reti que con el argentino. Dieron nombre de las víctimas y dieron nombre de los victimarios. O sea, una cosa que es muy importante, dar los nombres de los victimarios, los que hicieron esos actos perversos por encargo del superior militar, que en todos estos casos eran militares y presidentes de la República, según ellos. Entonces, ese informe está allí, produjo buenos resultados, no todos los que queremos, pero produjo buenos resultados, y eso no está en cuestión. Lo que es grotesco es que después del informe Reti hubo gente que siguió diciendo yo no supe. ¿No? No, pero también hay otro tema. Después que del informe Reti hay un tema grave, que es que la justicia no se activa inmediatamente tampoco. A ver, ¿qué pasó con la justicia? Y entonces tenemos que en los tribunales no es así, no empieza ni se agiliza hasta bien avanzada la democracia. O sea, la impunidad persiste. Absolutamente. Lo notable es el cambio que tú dices de los jueces, fue hecha y hora. 16 de octubre de 1998. Cuando cae preso Pinochet. Cuando cae preso Pinochet. Cuando cae ese preso Pinochet, los jueces chilenos reaccionaron bien. No todos al mismo tiempo, pero reaccionaron bien. Y comenzaron a decir, bueno, dos reinos, el de España y el de Reino Unido, dos monarquías se ponen de acuerdo en algo que concierne a Chile, nosotros no nos podemos quedar callados. Y comenzaron algunos jueces, siempre hubo algunos, como el juez Cerda y algunos otros, que siempre trataron de hacer justicia, pero fueron barridos al juez, lo suspendieron al juez Cerda el año 87 precisamente por hacer justicia. Por el comando conjunto. Por el comando, exactamente. Bueno, después de eso, los jueces chilenos fueron progresivamente asumiendo, se acabaron se acabó la aplicación de la ley de amnistía, se acabó la aplicación... Pero no se derogó la ley de amnistía. No se derogó, pero los jueces entendieron que eran crímenes contra la humanidad y que por lo tanto primaba el derecho internacional de los derechos humanos y correctamente, es una muy buena interpretación y así es. Y en consecuencia no aplicaron la ley de amnistía y no aplicaron, qué sé yo, se avanzó mucho en esa materia. Y el resultado se está viendo hoy día. Eso descuadró no solo al pinochetismo, descuadró también a la concertación. El pinochetismo, en ese momento y hoy, todavía sigue rendiéndole honores a Pinochet. Rindiéndole honores. El año pasado, un minuto de silencio en el Congreso. La Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Diputados, un demócrata cristiano, le rinden honores, etcétera, etcétera. Pero el pueblo, la gente se comenzó a decir, bueno, este es el camino que hay que hacer, Fernando. El de la justicia. Buenas noches, señor Retón. Bueno, como usted mismo dijo, los jueces empiezan a actuar distinto cuando toman preso a Pinochet. Lo cual es una manera, casi una metáfora de decir de que la gente se empieza a comportar con un poco más de transparencia y verdad cuando pierden el miedo, cuando ya no pueden sufrir represalias. Toda la historia, claro, esa es la realidad de la vida. Toda la historia del primer y segundo y tercer gobierno, por lo menos hasta el segundo gobierno de la Concertación, estaba todavía bajo la sombra de un poder que había sido derrotado en las urnas, pero que estaba ahí, estaba vigente, no había sido destruido en una guerra. Bueno, claro, pero en esos momentos, porque ya ha pasado bastante tiempo, el miedo era cosa viva, como se dice, y por lo tanto había más tendencia pero permítanme ser un poco cínico, a buscar las consideraciones de todo orden para justificar. Y
respecto a otra cosa que usted decía, que todo el mundo sabía, es verdad que todo el mundo tenía una idea clara desde el primer día, pero hay muchas formas de saber. Hay un saber inmediato, directo, del que ejecuta una orden, el que lleva a cabo un crimen o cualquier acción, o el testigo directo, que obviamente es un conocimiento brutal, poderoso. Y hay un conocimiento más difuso, del que ve quizás a alguien que desaparece del barrio, se lo llevaron una mañana, pero nunca más lo sabe, no sabe si lo mataron, si lo torturaron, si se fue, si se arrancó. Y hay un conocimiento aún más difuso, y esos conocimientos de distinto nivel abren terreno, por supuesto, para la conveniencia personal y sirven para seguir viviendo. En este país, el señor Garretón, mucha gente que no tenía nada que ver con el golpe militar o incluso que eran partidarios del gobierno de Salvador Allende, tenían que seguir viviendo, tenían que seguir comiendo, trabajando y ojalá sin que los llevaran a ninguna parte. Y eso llevó a mucha gente, yo creo que en forma absolutamente entendible, y se ha visto en todas las sociedades con iguales colapsos morales y todo lo demás, lo llevaron a acomodamientos mentales y éticos para seguir funcionando. Porque a veces reconocer la verdad brutalmente... ¿Ah? Usted se refiere a la clase política, porque esa es la que... Principalmente, pero fíjese que yo creo que toda la ciudadanía en ese sentido somos todos, o fuimos todos cómplices, porque todos sabíamos, pero al mismo tiempo somos todos, salvo un grupo muy pequeño e inocente, en el sentido que no éramos más que seres humanos, buscando acomodarnos, a seguir tirando al otro día, y por lo tanto... Pero la verdad se sabía, pero la verdad se sabía. Este libro, este libro que tiene toda la verdad, un ejemplo, se vendió en miles de ejemplares. Y también yo creo, Roberto, del Puma, por ejemplo, se vendió el Paso de Humada. Pero los zarpazos del Puma incluso también se vendió después, pero esto es bajo dictadura, que es la gracia. Cosa que la Vicaría de la Solidaridad, donde Roberto trabajó... Bueno, pero si nosotros tenemos toda la historia en tribunales. ¿Qué prueba eso? No, lo que prueba también, y quiero recordarlo porque es muy importante, que no habría impunidad si no, y de esto no se habla, porque esto es tabú, si no hubiera medios de comunicación que se hubieran prestado a contar la mentira de que Carmen Gloria Quintana, con un video de Televisión Nacional, Roberto, ¿te acuerdas? Sí. Lo presentan durante 15 minutos, donde aparece una muchacha con una mochila y dicen, ella fue la que quebró y se autoquemó a lo bonzo. Y Pinochet lo repite. Por favor, perdón. Pero perdóname, lo Tony, hizo ahora... Televisión Nacional. Bueno, pero sí, espérate un poco. El señor Cardemil, que era subsecretario del Interior. Si tú me estás diciendo que hay una Patricia Verdugo que se atreve a escribir ese libro, que hay gente que lo compra, por supuesto que siempre hay gente que se atreve y siempre hay gente que más o menos apoya esa verdad. Yo estoy pensando en términos de la colectividad en general. Y evidentemente que esa colaboración también de los jueces en su momento y de los medios de comunicación forma parte de lo que te estoy diciendo, de la necesidad o del impulso humano de acomodarse a las situaciones de las maneras que sean. Cosa que después, visto retrospectivamente, aparece como el colmo del cinismo, como el colmo de la cobardía, como el colmo de la reacción, como el colmo de la deslealtad. Ahora mismo en la Concertación le echan en cara a todos los arreglines que hizo con el gobierno, con los militares antes de asumir. Bueno, esas cosas suceden y yo no las estoy culpando a las personas ni las estoy culpando. Estoy simplemente señalando un hecho que ocurre, que no es un accidente o una aberración histórica que haya ocurrido en Chile, es un fenómeno universal. Yo veo que es una aberración, pero en fin. Respecto de la violación de los derechos humanos, creo que la humanidad por completo, valga la redundancia, considera que es una aberración. Eso, sí. Pero que algunos creen que no se violaron, pero una vez que se prueba, es una aberración. Niegan que se violaron. Por eso, algunos que lo niegan, pero una vez que está comprobada la violación, supongo que no hay nadie en su sano juicio que no establece o no cree que es una aberración. Pero usted que lleva años y usted ha sido consultor internacional en el Congo, entiendo, y en muchas partes, no solo en Chile, es decir, usted tiene una mirada del tema de los derechos humanos más allá de lo que sucedió en Chile. Y este es un problema que lo arrastramos y cada cierto tiempo sale como una herida que al final tiene pus y no se sana, ¿no es cierto? Y ¿cómo podemos hacer, de alguna manera, conseguir que la sociedad vaya sanando esta herida si es que todavía este tema genera lo que genera? Y todavía vemos que es material o arsenal de guerra el tema de los derechos humanos. Como decir, y tú estuviste con Pinochet, y tú
apoyas a Fidel Castro y no eres capaz de decir que en la dictadura de Venezuela se violan los derechos humanos. No, es que allí no se violan, es que sí se violan. Uno debe decir, momentito, señores, los derechos humanos no tienen color político, sería lo razonable, izquierda, derecha, pero siguen teniendo, es decir, sigue siendo un arsenal de enfrentamiento. Usted que mira desde más arriba y ha mirado desde más arriba este tema, ¿en alguna parte esto se supera? No existen derechos humanos políticos. Es muy difícil superarlo mientras haya víctimas y, en definitiva, pensemos que las víctimas fuimos todos. Yo durante 16 años no tuve libertad de expresión, durante mil cosas, ¿no es cierto? Pero la izquierda de hoy, que sufrió eso, hace vista gorda de lo que sucede de eso mismo en Venezuela hoy día, por lo pronto, con libertad de expresión, por poner un caso de violación de derechos humanos. Hay una diferencia entre los gobiernos de Chávez, sobre todo, y Maduro, con los de Chile. Cuba. Yo estuve en el mes de diciembre del año pasado en Venezuela. Como el gobierno de Chávez se salió de la Comisión de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se quedaron sin el instrumento internacional y recurrieron a las Naciones Unidas. Y como no habían practicado Naciones Unidas y yo he practicado Naciones Unidas, me llamaron a hacer clases allá a los defensores de derechos humanos. ¿Cuántas personas están presas políticas hoy aquí y en Maracaibo? Pero pregunté por Venezuela, no por Maracaibo. Mucho, 32. Está bien. En Pinochet, ni un solo día menos de 1000. Pero esto es cuantitativo, Roberto. Es que las cosas hay que verlas en su dimensión. Yo no quiero defender al gobierno de Maduro, ni del de Chávez, pero porque no acepto ni un solo preso político. Pero, ¿cuántas ejecuciones sumarias? ¿Cuántas cárceles secretas? ¿Cuántos centros de tortura? No, está bien. Estamos hablando de otras cosas. Si la pregunta de fondo es por qué la defensa de los derechos humanos... Los políticos chilenos no son capaces de captarlo. Perdón, ¿los políticos chilenos conocen, por ejemplo, el detalle de cómo fueron la semana las pasada eran violaciones? 39 los presos políticos en Venezuela. Las violaciones de los derechos humanos, porque aquí hay una cosa bien interesante que Roberto yo creo que nos podría decir. ¿Qué pasa? ¿Dónde está escrita la historia de la violación de los derechos humanos chilenos? Chile. En tribunales, gracias a la Vicaría de la Solidaridad. Gracias a los funcionarios de la Vicaría, que es un ejemplo único. Esa es otra diferencia con todos los países de las dictaduras del Cono Sur. No hay ni un otro país que haya escrito la historia bajo dictadura. Entonces, cuando hablamos de mentira y se habla de impunidad, es porque está probado en tribunales lo que se hizo. Estoy totalmente de acuerdo. Y los jueces, los jueces fueron tan cobardes que no escucharon, no hicieron nada. Pero, ahora, Mónica, ¿por qué se mantiene? Yo estoy de acuerdo, mi pregunta es ¿por qué tiene derechas o izquierdas los derechos humanos y no es una convicción general? A todos. ¿Qué interés tengo yo entre los Hutus y los Tutsi en Ruanda? Y me tocó estar 2 veces en Ruanda y una vez, y voy a ir ahora a declarar por segunda vez a la Corte Penal Internacional por un caso del Congo, cometido por ruandeses. ¿Qué tengo que ver yo en eso? A mí me interesa el derecho a la vida, me interesa el derecho a la libertad personal, me interesa el derecho a la libertad de expresión, etcétera. Pero el Yo no supe opera en Corea del Norte, opera en Cuba, y que nuestra izquierda no tiene la misma capacidad que tuvo aquí. Y al revés, la derecha. Me refiero a que con Pinochet no supo y Cuba lo tiene aquí. Entonces, quita credibilidad, por así decirlo. Pero ese es el diálogo que hay abajo, que la gente, yo creo que no. Bueno, yo creo que ese es un diálogo que a mí, de verdad, de los políticos, no me interesa. Porque ese es un diálogo inexistente. Es una historia que no me compete. Porque la congruencia... No, pues la congruencia es otra cosa. La congruencia es otra cosa. ¿Cómo nosotros en Chile hoy día garantizamos el derecho a la vida? Y yo quiero traspasar esa impunidad en derechos humanos en dictadura y que se mantuvo en democracia a lo que hoy día pasa con la delincuencia. ¿Estamos garantizando el derecho a la vida en muchos sectores de la población? ¿Estamos garantizando el derecho a circular libremente? Ya, pero no es una política de Estado de afectar
Hoy. Hoy día, Poder fallas. si se mata a una persona no es una política de Estado. Puede que haya responsabilidad del Estado en no haber previsto. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia, de no haber previsto. No está previsto. Pero no de acción. Yo creo que eso tiene que ser claro. Yo quiero agradecerle a don Roberto Garretón que haya estado esta noche con nosotros, es una autoridad en la materia. ¿Sí? ¿Era todo esto? Don Roberto. Hace más largo, en fin. ¿Pero qué? ¿Tiene? No. Sí, ¿tú quieres decir algo? No, que se quede. Bueno, pero don Roberto, ¿usted quería decir algo en particular? No. En fin, el debate es más largo que esto. El debate es más largo que esto. Es mucho más largo que esto. El tema de los derechos humanos cruza hoy día todos los fenómenos de la cultura, todo. Aquí, la sociología, la economía, ojalá un día los políticos, el derecho, la arquitectura, todo está impregnado de la cultura de derechos humanos. Todo. Dentro del derecho, el derecho humano debería estar enseñarse en civil, en procesal, en penal, en constitucional, en filosofía del derecho, etcétera, etcétera. Es un fenómeno nuevo, universal, y en el cual nos sentimos representados todos los seres humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer y único documento en toda la historia de la humanidad que se refleja los intereses de todos los ciudadanos del planeta, cosa que es fantástica, que no existía hace 200 años y que comienza a desarrollarse. Yo creo que lo que se ha hecho universal, y en esto estoy un poco con Mónica, es el discurso sobre los derechos humanos, la retórica sobre los derechos humanos, como en otras épocas históricas han habido otras retóricas también que todo el mundo aceptaba y reverenciaba, pero en la práctica de las conductas humanas uno sigue viendo hasta el día de hoy no solo las incongruencias, los discursos que no son acompañados por actos, sino que uno ve toda clase de salvajadas y brutalidades, porque es muy fácil para los seres humanos cuando creen que ellos tienen la verdad sobre algo y se les opone un obstáculo pasar por encima. Y ahí los derechos humanos se olvidan inmediatamente. Ojalá fuera como usted dice y se hubiera incrustado en el alma de los ciudadanos del planeta. Yo creo que se ha incrustado solamente en la lengua, no en el corazón. Yo les digo que usted no me entendió mal. Yo estoy diciendo que hay una cultura universal de los derechos humanos, lo que no significa que no se violen. Entonces no es cultura. Es forma cultura, parte de la realidad. La reacción de la humanidad ve a los que violan los derechos humanos como los incultos. Ahí está el punto. Antes, en la Edad Media, se mataba a un pueblo entero y no pasaba nada. Hoy día pasa. Perdón, Roberto, pero ¿qué está pasando con México hoy día? Tenemos que ir a un corte, muchachos. Nos tenemos que ir a un corte. Están todos los instrumentos internacionales de derechos humanos con los ojos puestos en México sí están. No, cuando nosotros estábamos en dictadura, Roberto, teníamos condenas de los organismos, en cambio en México asesinan impunemente a miles de personas. Siguen asesinando, y no hay pero todo esa eso condena. produce escándalo internacional. Sí, bueno, escándalo siempre tenemos. Escándalo internacional que producen. Antes no se producía. Usted mencionó la Edad Media, le quiero recordar que en la Edad Media también había un discurso universal que era el de la cristiandad, que llamaba a la universal, pues de la cristiandad. Soy Villegas. Ya. La ingrata misión de despedirlos, tenemos que ir a cortes. Don Roberto Garretón, le queremos agradecer mucho su presencia esta noche en Tolerancia Cero. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa. A la vuelta estará con nosotros el economista Sebastián Edwards. Es otro de los temas que está en la agenda, la política, la economía. Sebastián Edwards a la vuelta aquí en Tolerancia Cero.